Hola, ¿qué tal? Bueno, ok, tenemos un video sobre turbinas de gas, ¿no? Y que terminamos hablando un poco de su aplicación en ciclos combinados. ¿Cuánto cuesta una turbina de gas? Ok, entonces vamos a empezar con este elemento del ciclo combinado de la planta termoeléctrica que está un poco en boga, que es el ciclo combinado. Hablando de uno de esos elementos es la turbina de gas. Entonces, la turbina de gas tiene un costo, evidentemente. Entonces, vamos a ver cómo obtenerlo o dónde obtenerlo. Como consultores, probablemente necesitamos saber información de dónde podríamos encontrar costos de estos equipos que no es, bueno, no son equipos que fácilmente se puede encontrar información o en la red o llamando al proveedor. Llamar al proveedor implica que demos más detalles de nuestro proyecto y como consultores muchas veces de nuestro cliente no tenemos toda la información necesaria para acercarnos con el proveedor, ¿no? Generalmente el cliente no quiere hacer la liga directamente con el proveedor por alguna razón y entonces contrata a nosotros los consultores para que podamos hacer esa liga y ellos puedan tener su proyecto de manera más, bueno, de manera mejor creada sin tener que involucrarse demasiado. Aunque, esto es importante, los proveedores, como algunas como Siemens o General Electric u otras, ¿no? Ya tienen proyectos que se llaman turnkey. Turnkey son proyectos que rápidamente se pueden llevar a cabo, ¿no? Se habla con el cliente, ¿no? Y entonces, básicamente los consultores quedamos un poco de lado en esas situaciones aunque no necesariamente, porque todavía podemos estar involucrados en alguna parte del proceso. Pero sí los proveedores, ¿no? Como estas dos empresas que mencioné de turbinas de gas, se han movido para poder establecer, eh, para poder dar proyectos rápidos. Esa es básicamente la idea. Ok, entonces, este es un catálogo del gobierno de los Estados Unidos, ¿ok? La EPA es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos. Y en este catálogo de tecnologías es sobre CHP, que significa Combined Heat and Power. Básicamente es cogeneración. Entonces, uno puede decir, bueno, a ver, tu proyecto es de cogeneración y uno dice, no, mi proyecto no es exactamente de cogeneración. En otro video hablamos sobre cogeneración. El caso es que lo que permite este catálogo es que a través de las tecnologías de cogeneración podemos utilizar varias tecnologías. Por ejemplo, turbinas de gas. Otro ejemplo sería turbinas de vapor. Otro ejemplo sería motores diésel, ¿ok? O motores a gas, motores de combustión interna que pueden ser con diésel o que pueden ser con gas natural, etcétera. Entonces, da la posibilidad de poder ver varias tecnologías, ¿no? Que producen electricidad y además energía térmica. Esa es la idea detrás de la cogeneración. El caso es que podemos utilizar este documento para saber información de nuestra turbina de gas, aunque no sea un proyecto de cogeneración aunque se llame CHP, ¿no? Bueno, entonces, es importante leer de dónde va a venir la información o de qué se trata. Por ejemplo, este es el último año que yo me he encontrado que está de fácil acceso en la red, ¿no? El que yo utilizaba antes era del 2015, ahora es de 2017, el año actual es 2025, así que bueno, en general estamos un poco desfasados, los costos probablemente no hayan cambiado demasiado, excepto que tuvimos una pandemia en medio y eso pudo haber alterado de alguna forma los costos, probablemente no, probablemente sí, depende de proyecto a proyecto. Entonces, estoy utilizando este catálogo de 2017, me encantaría utilizar algo mejor, ¿no? Pero bueno, podría usarlo, el caso es que eso es información confidencial de nuestra empresa y además de la empresa proveedora de estos equipos. Entonces, este que está abierto a la red lo muestro para que todo mundo podamos ir a esos y tener una especie de idea de cuánto cuestan las cosas. Entonces voy a hacerlo rápido. Ya creo que yo ya he llevado algo de tiempo con esto. Bueno, en algún lugar del interior de este documento hay que leerlo con cuidado. Por cierto, es un documento técnico que nos explica qué es la cogeneración o cómo se produce la cogeneración. Así que invito a leer este documento para la gente que quiere saber de costos, pero también quiere saber de la parte técnica. Entonces, este es un muy buen documento. Y esta es la tabla
que generalmente podemos usar para hacer una estimación breve, ¿ok? No es una estimación a detalle, pero es una estimación breve de cuánto podría costar el equipo llamado turbina de gas. Entonces, notemos que existen cuatro sistemas, bueno, perdón, cinco sistemas, así le llaman, ¿no? En la parte superior, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Va desde menos capacidad hasta más capacidad. Entonces empezamos con una capacidad de 3.5 megawatts, que son 3.500 kilowatts, así aparece de este lado, del lado izquierdo, hasta los 45.000 kilowatts o 45 megawatts. Recordemos, no sé si recuerden en el video de la turbina de gas, podemos tener turbinas de gas de 400 y tantos megawatts. ¿Ok? Entonces hay equipos bastante robustos que esta tabla no alcanza a proveer. Esta tabla no alcanza a proveerlos un poco a propósito porque los proyectos de cogeneración no son de la misma escala que proyectos de plantas termoeléctricas. ¿Ok? Entonces, los proyectos de cogeneración suelen ser de escalas relativamente bajas. 45 megawatts no me parece tan bajo, pero llevados a la escala de producción eléctrica, de puramente producción eléctrica, que es una planta termoeléctrica, entonces sí, probablemente se encuentre en una escala baja. Las escalas de producción eléctrica pueden rondar desde los 100 megawatts, que es algo pequeño, hasta los 1000 megawatts, 1500 megawatts, dependiendo del tipo de proyecto. Bien, entonces, aquí están los costos. Aquí tenemos los costos. Veamos el primer renglón. Lo que cuesta el equipo llamado turbina de gas, aquí se le llama turbina de combustión, pues va desde los 2 millones, 2.8 millones de dólares, que está en el sistema número uno, hasta los 23 millones. ¿Ok? Entonces, más o menos un incremento de 10 veces en la capacidad fue un incremento de 10 veces en el costo. Esa es una buena métrica para saber, ok, si yo quiero conocer cuánto puede costar una turbina cada vez más grande, pues entonces puedo establecer una relación entre si de 3.500 a 45.000 kilowatts me llevó de 2.8 millones de dólares a 23 millones de dólares, pues probablemente pueda hacer una especie de algo que se llame como una regla de tres o una regresión lineal, si uno quiere ser un poquito más detallado, ¿no? Para saber cuánto me costará uno de 400 megawatts, que estaría ahí por los 200 millones de dólares o superiores o a ese valor. Lo más probable también es que a medida que aumenta la capacidad de la máquina, en vez de no sé, 45.000 kilowatts, lo llevamos a 450.000 kilowatts, 450 megawatts, los precios empiezan a disminuir. Generalmente las máquinas entre más grandes son, más baratas por kilowatt son. ¿Ok? Entonces, podríamos también establecer una métrica al respecto. ¿Cómo podríamos saberlo bien? La primera es hablar al fabricante, hablar al proveedor de estas máquinas y preguntarles, y hay que darles toda la información. Y la otra es establecer una relación con estos números, buscar más números en la red, no solamente esta fuente, y poder saber cuánto podrían costar. ¿Ok? Entonces, haciendo yo una extrapolación un poco estimada y al aire, ¿no? Una máquina no de 45 megawatts, sino de 450 megawatts, estoy pensando que puede costar alrededor de 250 millones de dólares. Lo más probable es que no se encuentre en esos costos porque, de nuevo, a medida que crece, el costo por kilowatt empieza a reducirse. Bien, entonces, no solamente tenemos el costo del equipo, sino que además tenemos el costo de los sistemas que alimentan al equipo o que son parte, hasta cierto punto, periféricos, ¿no? Auxiliares de este mismo equipo. Y aquí se tiene. Entonces, equipo eléctrico, el sistema de ingreso de combustible, tenemos los recuperadores de las calderas de recuperación. Las calderas de recuperación, entonces también sabemos sus costos y podemos establecer en plantas termoeléctricas de ciclo combinado, es forzoso tener calderas de recuperación. Así que este es un buen estimado para saber cuánto podría acceder. Entonces vamos agregando elementos, ¿no? En nuestro proyecto y vamos sumando todos. O podemos voltear a este renglón y nos dice el equipo total. Entonces, el equipo total con todos los rubros que nos han mencionado, ¿en cuánto están aproximadamente? Vemos que un proyecto de una máquina de 3.500 kilowatts está alrededor de 6 y tantos millones de dólares, mientras que el de 45.000 kilowatts está por 35 millones de dólares. Entonces, uno puede hacer una relación entre los kilowatts que da la máquina, ¿ok? Y los dólares que cuesta
todo el equipo, todo el equipo. Acotación importante. En México o en los países latinoamericanos generalmente, como nosotros no solemos ser fabricantes y tenemos que traer la tecnología de países de primer mundo, desafortunadamente, ¿no? Entonces es necesario establecer, al menos nosotros como consultores, tenemos que avisar al cliente que se puede esperar un aumento del 50% en cada uno de los proyectos donde la tecnología venga de otros países. Y sobre todo este tipo de tecnología que tiene que ser tecnología de muy alta calidad. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Esta tabla está hecha para los Estados Unidos, probablemente para usuarios en los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que prever ese tipo de situaciones. Impuestos, permisos, comisiones, etcétera, tendrán que ser tomados en cuenta y generalmente nosotros, pues para hacer una breve estimación, agregamos un 50%, pero podría ser más, podría ser menos, dependiendo de dónde se ubique el proyecto o qué características tiene dicho proyecto. ¿Ok? Aquí viene otros costos como lo es la instalación, así que nosotros queremos al equipo instalado generalmente, no es que no lo queramos instalado. Entonces acaban de agregar, por ejemplo, este número antes era 35 millones de dólares, ahora son 45 millones de dólares por los 10 millones de dólares involucrados en la construcción. ¿Ok? Entonces hay que construir, hay que tener ingeniería civil al respecto, hay que colocar ingeniería eléctrica al respecto, hay que tener servicios auxiliares, hay que probablemente construir caminos para poder llevar el equipo, probablemente desmontar después cierto tipo de estructuras como oficinas móviles una vez concluido el proyecto. Entonces, todo eso y mucho más, ¿no? Tiene que estar involucrado en la parte del costo total, ¿no? Con tal que esta tabla afortunadamente nos presenta un costo total de planta, ¿no? De la planta, con todos los renglones que están colocados ahí, incluidos los que no mencioné, que se llaman otros costos, ¿no? Que suelen ser gastos administrativos. Bueno, entonces todos esos costos al final reúnen que una máquina de 3.500 kilowatts ya instalada, al parecer, costaría 10 millones de dólares, ¿ok? Noten que esto empezó en 2.8 millones de dólares y con todo lo necesario, pues se cuadriplicó probablemente hasta los 10 millones de dólares. Y notemos ahora qué pasó con la máquina de 45.000 kilowatts, 55 millones de dólares. Notemos los costos por kilowatt. Entonces, era un poco lo que mostraba, lo que decía hace unos minutos. A medida que el proyecto aumenta y necesitamos máquinas de mayor capacidad, entonces el costo por kilowatt instalado es cada vez menor. Revisen que por kilowatt instalado hay que instalar muchos kilowatts, esa es la única condición. Son 1.200 kilowatts, ¿ok? 1.200 kilowatts. Mientras que si queremos tener proyectos pequeños, 3.500 kilowatts era la máquina del sistema uno, entonces $3.000 por kilowatt instalado. Entonces, aquí uno es donde uno tiene que decidir, bueno, qué tipo de proyecto necesita, ¿no? Entre más grandes sean los proyectos, suelen ser más baratos por kilowatt, no en total, evidentemente, ¿no? Bueno, yo siempre lo veo, perdonen la analogía, a la hora de comprar croquetes para mis perros. Pues tiendo a comprar bolsas grandes, uno porque no se echa a perder fácilmente la comida, así que la puedo mantener durante un periodo largo en casa, ¿no? Y otro porque por kilogramo o por gramo de material es más barato tener presentaciones grandes. Ok, esto evidentemente que no se trata de un proyecto energético, excepto para el animal, ¿no? Pero esa es más o menos la idea. Es la idea del triunfo de Walmart, por ejemplo, de vender en grandes cantidades o de otras empresas que venden wholesale, ¿no? Es decir, que a mayor cantidad de lo que venden, se abaratan los costos y eso es bueno para el vendedor como para el consumidor, para cierto tipo de productos. Para otro tipo de productos probablemente no valga la pena. Bien, entonces... Eso quería mostrar para que uno tuviera idea de dónde encontrar costos. Es probablemente uno de los rubros más difíciles de encontrar como consultores
¿Dónde se encuentra este tipo de información? Este es uno de tantos que puede haber. Uno puede tener una relación directa con algún fabricante y tener rápidamente los precios. Nosotros tenemos buena relación con algunas de estas empresas, pero bueno, evidentemente hay algunos documentos que no podemos mostrar. Así que sí hay manera de obtenerlos sin tener que romper ningún acuerdo de confidencialidad, nada por el estilo. Quiero mostrar quién fue quien reunió la información. Esta es una consultora. Esta consultora se encarga de reunir información respecto de las empresas dedicadas a la energía que venden turbinas de gas, ¿ok? Y entonces muestra esta parte, o probablemente la EPA les pidió a esta consultora ICF, pues que armaran este documento o que armaran esta tabla para poder saber un poco cómo eran los costos. Muy bien, muchas gracias por estar ahí. Después iremos hablando de otras cuestiones un poquito más detalladas. Saludos, hasta luego.